Hola, buenos días. Espero que estén muy bien. Quiero contarles que ya esta semana empezamos el tercer periodo. Entonces vamos a estar muy atentos, a trabajar muy juiciosos. Y les comento que el tema con el que vamos a empezar el tercer periodo es la independencia. Recuerdan que veníamos hablando acerca de la colonia, de todo lo que ocurrió en esta época, los pensamientos, la costumbre, la economía, el comercio, bueno, todos los aspectos de la colonia. Esta es otra etapa de la historia de Colombia, que se llama la independencia. Bueno, la independencia de la Nueva Granada. ¿Qué pasaba? Como las personas que estaban viviendo en América, ¿se acuerdan que estaban sometidos a todo lo que los españoles quisieran hacer? Entonces, bueno, esta forma en que los españoles tenían sometidos a los que estaban viviendo en América, ¿sí? Que eran los indígenas, los negros y pues la familia, la descendencia que iban teniendo ellos. Entonces, ellos definitivamente ya no aguantaban más. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Hacer más manifestaciones, ¿sí? Porque ellos no estaban conformes con todo lo que estaba pasando, que no tuvieran derechos, que les cobraran tantos impuestos, bueno, eran muchas cosas las que los hacían a ellos pensar en que las cosas debían cambiar. Uno de los grupos fueron los criollos. Bueno, ellos, ¿por qué era que estaban inconformes? Pues porque a pesar de ser españoles, no podían ocupar cargos en el gobierno y debían pagar altos impuestos. Entonces eso los tenía muy aburridos y querían que cambiara esa situación. Otro grupo, otro sector de la población fueron los mestizos y los indígenas. Ellos peleaban o pensaban en que todo cambiara. ¿Por qué? Porque les tocaba pagar impuestos y además no tenían ningún derecho a nada. Simplemente era cumplir órdenes y ya. Y el otro grupo son los negros, que fueron esclavizados, eran tratados como mercancías, incluso los podían vender como si fueran objetos. No tenían ningún derecho, no tenían nada, solamente trabajar duramente para generarles ganancias a los españoles. Entonces, estos tres grupos de la población, los criollos, los mestizos y los indígenas y los negros, pues empezaron a caer en cuenta en que esto tenía que cambiar, que porque el territorio siendo de ellos eran los que trabajaban, los que se esforzaban, porque las ganancias y todos los beneficios iban a ser solamente para los españoles. Es por eso que se piensa en la independencia. Pero esto también pasa porque a nivel mundial estaban pasando cosas, ¿sí? Habían unos acontecimientos, unas ideas que llegaron aquí a América y los pensadores, las personas que estaban como adelantando esas ideas, pues empezaron como a copiarse, ¿sí? Los hechos económicos. Tenemos la revolución industrial. Resulta que Inglaterra en el siglo XVII y siglo XVIII, pues formó la revolución industrial. ¿En qué consiste esto? En que ellos hicieron máquinas, ¿sí? Para elaborar muchos productos. Y esos productos, pues la intención de ellos era comercializar con todos, pero resulta que en América no podían porque estaban bajo el dominio de los españoles. Sin embargo, entonces, las personas de Inglaterra tuvieron esta revolución y para ellos fue muy benéfico porque les generaba muchas ganancias, porque comercializaban con otras poblaciones, pero también hay otro hecho económico que también le da ideas a las personas de América para que se puedan independizar. Esta es la Ilustración. La Ilustración, pues, viene de unos pensadores franceses e ingleses que decían que
era ya suficiente, que ya no se podía más estar dominado por otra población, sino que debían independizarse, que debían como ver más allá, ¿sí? Como salir de ese momento oscuro donde estaban, donde se dejaban dominar, donde estaban totalmente, prácticamente esclavizados. Entonces, esta idea de la ilustración, cuando le llega a los americanos, y los que estaban acá, los nativos, los negros, los mestizos, hasta los criollos, ellos empiezan como a tener ideas, ¿sí? Bueno, también hay unos hechos políticos. Por ejemplo, la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos se independizó y más o menos en 1774 y 1781. Resulta que ellos proclamaron una constitución en donde se reconocía que el pueblo tenía poderes, ¿sí? Que el pueblo podía elegir y además el poder lo dividieron en 3 ramas, así como tenemos nosotros acá en Colombia, rama ejecutiva, legislativa y judicial. Bueno, ¿qué otra cosa fue lo que pasó? La Revolución Francesa. Resulta que la Revolución Francesa, pues también el pueblo lo que hizo fue derrotar o derrocar al rey Luis XVI, porque era pues el que los tenía sometidos, y ya ellos también lucharon por sus derechos, y de esta manera pues es que logran, a través de la Revolución Francesa, pues independizarse. Y de esta manera pues ellos tener su propio gobierno. También tenemos la independencia de Haití. Resulta que Haití era una colonia de Francia y cuando se hizo toda esta revolución, pues ellos también aprovecharon para proclamar sus derechos, para reclamar esos derechos que ellos tenían. Después Simón Bolívar obtuvo el apoyo de Haití, también les dieron ideas, cómo habían hecho ellos, y todas estas ideas Simón Bolívar las va recogiendo, llega aquí a América y empieza a comentarle a las personas más cercanas que tienen también esos pensamientos de independencia. ¿Listo? Entonces tenemos que toda esa idea de independencia surge primero pues porque los grupos sociales, ¿sí?, estaban ya cansados de los abusos de los españoles. Abusos en todos los sentidos, abusos económicos, políticos, sociales, no tenían derechos humanos, ¿sí?, para la población, simplemente los veían como trabajadores que les generaban ganancias y ya no más. Entonces toda esta población estaba aburrida de esos malos tratos. Además vemos que alrededor en el mundo estaban pasando cosas también. Otras poblaciones también estaban cansadas de esa dominación y pues deciden independizarse, ¿sí? Luchan de una o de otra manera hasta que lo logran y pues todas estas ideas ayudan para que entonces la Nueva Granada también piense en independizarse. Bueno, resulta que este proceso de independencia tiene como tres pasos, como 3 partes, ¿sí? La primera es que se conforman las juntas de gobierno, entonces ellos se reunían, ¿sí?, los grupos, porque todo esto no se podía hacer a la luz pública porque los españoles no lo iban a permitir, ¿sí? Ellos tenían su dominación, su organización, tenían ya todo organizado, todo fríamente calculado, como se dice, y a ellos no les convenía que nadie viniera con ideas, que nadie tratara de movilizar el pueblo, así como que les metiera cizaña de eso, ellos no permitían eso, entonces tenían que ser a escondidas. Bueno, entonces ellos se reúnen y empiezan a gestionar, ¿sí?, cómo es que ellos van a hacer para independizarse. Tenían además que formar tropas para poder combatir en una pelea, ¿sí?, a los españoles. Entonces tenían que ir planeando muy bien cómo era que iban a hacer.
También tenemos al federalismo y el centralismo, que fue otra etapa también que se vivió allí. Resulta que en este momento, ya cuando ellos habían hecho como marchas, habían generado protestas y todo eso, hicieron que los españoles que estaban acá en América pues se fueran, ¿sí? Y en ese momento pues ellos como que se empiezan a organizar, empiezan a decir, bueno, ya como que los españoles no nos van a molestar más, ya ellos se van para allá, para su país, para su continente y ya no nos van a molestar más. Entonces los que quedan acá, imagínense que se ponen a pelear entre ellos, porque el federalismo que estaba en cabeza de Camilo Torres querían una forma de gobierno diferente y el centralismo, pues, que estaba dirigido por Simón Bolívar, pues, también tenía otra forma de gobierno, entonces ellos no se pusieron de acuerdo. Resulta que mientras las mismas personas de acá, los que debían estar unidos, fortalecidos y preparados para enfrentarse con los españoles, pues se pusieron fue a pelear entre ellos y en ese momento los reyes de España pues aprovechan para volver a meterse a la Nueva Granada. Entonces a ese periodo de la historia se le conoce como la Patria Boba, ¿sí? O también la Primera República, que fue la que se organizó, pero no se pusieron de acuerdo y las consecuencias fue que no, los frutos, todos los esfuerzos que habían hecho se perdieron. Resulta que en 1810 la Nueva Granada se logra independizar de cierta manera, pero con esto del federalismo y centralismo, pues dan espacio para lo que los españoles lleguen otra vez y tomen el poder. Entonces, todo lo que se había hecho hasta 1810, que fue la primera como parte de la independencia, se dañó y es hasta 1819 en que ellos vuelven y se organizan, caen en cuenta que tienen que estar unidos para poder derrotar a los españoles. Entonces es en 1819, el 7 de agosto, cuando definitivamente la Nueva Granada alcanza la independencia. Entonces, lo que pasa es que Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander se organizaron, ¿sí? Organizaron las tropas, les tenían bien explicados cómo eran los planes, cómo era que iban a hacer, en qué punto se iban a enfrentar con las tropas de los españoles para poder ganar, ¿sí? No podían enfrentarlos de una vez a todos, sino que fue algo muy organizado, ¿sí? Tuvieron que planear meticulosamente cómo era que iban a enfrentarse, en qué momento, en qué lugar, ¿sí? A pesar de que ellos ya tenían conformadas sus tropas, tenían que, mejor dicho, pensar en que tenían que ganar, ¿sí? Porque ese era un esfuerzo sobrehumano que estaban haciendo y si esta vez no daba buenos resultados, prácticamente que todos los esfuerzos se iban para el piso. Entonces, en el Pantano de Vargas y en el Puente de Boyacá, el 7 de agosto de 1819 es cuando la Nueva Granada realmente consigue la independencia, ¿sí? Todo empieza en 1810, fue como la primera vez que se logra cierta independencia, pero por esa etapa de la Patria Boba, España nos reconquista y es hasta 1819 cuando ellos ya se organizan y piensan ahora sí en darla toda, en estar unidos, en trabajar en equipo y logran derrotar a los españoles. Listo, amores. Eso es por la clase de hoy, pues hasta ahorita vamos a trabajar de forma general. Nos vemos el viernes en la clase online para realizar algunas actividades, para decirles entonces cómo es que se va hilando, cómo es que se va forjando toda esta historia de Colombia. Voy a volverles a mostrar la imagen para que por favor ustedes
en el cuaderno copien los mapas conceptuales. ¿Listo? Por acá les voy a mostrar los mapas conceptuales para que por favor los copien en el cuaderno. Ponen la fecha y en cada hojita aparte van haciendo el mapa conceptual. Y vamos con el último. Listo, entonces el viernes charlamos acerca de esto que les acabo de contar y realizamos algunas actividades. Espero que estén muy bien y que Dios los bendiga, que estén muy juiciosos. Nos vemos el viernes.